Bien, ahora vamos a ver un estudio de caso relacionado sobre la planificación turística y la política turística. Este es un diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico Local y denominado Meta 38, elaboración del Plan de Desarrollo Local, que está encaminado y direccionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Vamos a ver de qué ellos han utilizado la metodología de la cadena de valor del turismo. La metodología de la cadena de valor de turismo, y como en el resto de esta metodología que se ha aplicado en muchos otros rubros, la cadena tiene eslabones, y lo que se busca con esta metodología es establecer la participación que tiene cada uno de los eslabones de la cadena dentro de la producción de bienes, es decir, la producción de bienes o de servicios. Para nuestro caso, entonces, es el turismo, ¿no? La cadena de valor de turismo, yo tuve la opción de poder ser gerente de un proyecto de una cadena que se elaboró hace unos 10 años atrás y se denominaba la cadena de valor de turismo Sucre, Potosí, Uyuni, donde se identificaron a los diferentes actores y los sectores que formaban parte de la cadena, es decir, los eslabones, y cuál era en este caso su participación dentro de la generación de recursos económicos, ¿no? De la actividad turística. Bajo esa misma metodología, en este caso, el gobierno del Perú manda y elabora y direcciona la elaboración. En el fondo, lo que hace es direccionar la elaboración de los planes de desarrollo turístico que les va a servir para formular las políticas turísticas, ¿no?, a futuros en base a ese diagnóstico. Es por eso que la cadena de valor de turismo, las municipalidades, es decir, los municipios, deberán determinar cuál es la participación de su distrito, porque no todo el municipio, no todos los municipios se dedican en su totalidad a la actividad turística, sino que los municipios en el Perú están divididos como los nuestros en distritos, ¿no? Distrito 1, distrito 2, distrito 3, distrito, etcétera. Entonces, lo que se busca dentro de la cadena de valor es identificar qué distrito de cada municipio que se dedica a la actividad turística es la que se beneficia con esta actividad, con cuánto se beneficia, cuáles son los principales turistas, su demanda, cómo está constituida, demanda nacional, demanda internacional, cuánto genera el negocio del turismo para, en este caso, el distrito de ese municipio. Y eso va a determinar además cómo, en este caso, el ministerio, en la parte que le corresponde a turismo en este Ministerio de Desarrollo Económico, cómo direcciona la elaboración de los planes en su primera parte, que sería el diagnóstico de estos municipios para que ellos identifiquen cuál es la realidad
de la actividad turística y cuánto están generando o cómo están generando para que luego identifiquen también las necesidades y estas necesidades puedan ser tratadas y solucionadas desde el municipio, solucionadas desde el gobierno nacional o solucionadas desde la inversión privada. Es por eso que ellos determinan un antes del viaje de los turistas, un durante el viaje de los turistas y un post viaje de los turistas. En este caso, se preguntan y establecen y hay que identificar dónde se compran los productos turísticos, es decir, el turista dónde compra el producto turístico. Puede comprar por una agencia de viajes, puede el transporte por una empresa de transporte aéreo, terrestre, etcétera. Y además, si es que compran los servicios. Un segundito, por favor. Entonces, se establece el tipo de compras y productos que realizan los turistas. Luego, ¿cuáles son las fuentes de información para planificar el viaje? Es decir, cómo deciden ellos tomar ese destino turístico que puede ser Cusco o tomar el destino turístico que puede ser Arequipa o van a tomar el destino turístico que puede ser Puno, ¿no? Esos departamentos y cada uno de esos departamentos tiene sus municipios y esos municipios tienen sus zonas. Y luego las reservas o compras de los boletos para los atractivos que se hace antes, ¿no? Es decir, hoy con la tecnología y con los medios de comunicación tecnológico podemos comprar, por ejemplo, el ingreso a museos con bastante anticipación los boletos. Eso está dentro de el antes. Entonces, ahora nos corresponde ver el transporte, es decir, en qué transporte ellos se trasladan hasta el destino turístico. Puede ser una movilidad privada o una movilidad particular propia, puede ser transporte público. Si es transporte aéreo, lo mismo, identificar las características que tienen las terminales, identificar también si es por movilidad propia o privada que se desplazan hasta los destinos turísticos, establecer en este caso los peajes, las casetas de peajes en la ruta. Durante el viaje, ahí vemos los recursos y los atractivos turísticos, vemos las actividades turísticas y el equipamiento de la infraestructura turística que exista. Estos atractivos pueden ser manifestaciones culturales, pueden ser sitios naturales, pueden ser también la parte de folclore, acontecimientos programados y la realización de actividades técnicas en ciertos destinos como pueden ser miradores para observar la flora, la fauna, el desplazarse por senderos turísticos, ¿no? Y ver las características que tienen los embarcaderos. En este caso, también dentro de las actividades vamos a tener el trekking, las artesanías, el montañismo, los paseos a caballo, las clases de chocolate, el canotaje, las compras, las visitas guiadas, las bicicletas y las visitas a fincas, entre otras actividades. Luego se incorpora durante el viaje los servicios turísticos, en este caso, que serían los propios, ¿no? Servicios de alimentos y bebidas, los servicios en establecimientos de hospedaje, pueden ser también en campings o pueden ser en alquiler de departamentos. Y dentro de estos servicios también tenemos los servicios que puedan ofertar las agencias de viajes o los operadores receptivos de turismo. De igual manera, la labor que desarrollan los guías oficiales de turismo formales y que lógicamente están también como pueden ser guías turísticos locales o guías de sitio. Y el post viaje que van a establecer fundamentalmente los proveedores, ¿no? Es decir, los proveedores de productos y servicios turísticos, quienes proveen los productos y servicios
y también el rol que desempeñan las agencias de viajes y operadoras turísticas y también los servicios financieros. Luego vemos que dentro de los rubros tenemos el mercado, y en el mercado tenemos a turistas extranjeros, y dentro del mercado tenemos, que es la demanda, en este caso esa parte del mercado que es la demanda, los turistas nacionales y también los excursionistas. No nos olvidemos que nosotros también habíamos dicho, dado el concepto de turista, que es la persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual por más de 24 horas a un destino determinado, haciendo uso de los recursos económicos que los obtuvo en el lugar de residencia y los gasta en el destino turístico, cualquiera que fuese la actividad que va a desarrollar. Eso nos determina fundamentalmente de que tiene que haber, para que una persona sea considerada turista, tiene que permanecer más de 24 horas fuera de su residencia local. Pero hay también, en este caso, surge el concepto de excursionista, que es la persona que permanece menos de 24 horas en el destino turístico. Y esos son los famosos full day. Salen en la mañana y regresan en la tarde. Pero los recursos económicos los han obtenido en el lugar de residencia y los gastan en el destino. Bajo ese panorama de los rubros y los elementos, vamos a ver otro de los componentes de la cadena de valor, ¿no?, en las localidades, y vamos a ver la organización de los viajes. La organización de los viajes, los turistas extranjeros pueden viajar por cuenta propia o pueden comprar directamente un programa de las agencias de viajes. El turista nacional, en este caso, puede comprar el programa de un operador también o de una agencia de viajes, ¿no? En cambio, el excursionista no. El excursionista viaja por cuenta propia. Ahora, lógicamente que entre este y este, es decir, entre las agencias y los operadores, muchas veces también la organización del viaje para turistas extranjeros y para turistas nacionales es por cuenta propia. Es decir, no requieren de una empresa que les venda un paquete todo incluido, sino es por cuenta propia. En relación al transporte, el transporte puede ser aéreo, puede ser transporte terrestre o otro transporte. Los turistas extranjeros van a utilizar transporte aéreo, pueden utilizar transporte terrestre, pueden utilizar otro tipo de transporte, puede ser ferry o lacustre, etcétera. En cambio, el turista nacional también va a tener esa caracterización de poder utilizar cualquiera de este tipo de transporte. En cambio, el excursionista generalmente va a utilizar también tipos de transporte, y generalmente seguramente va a ser terrestre o otro tipo de transporte, porque en el destino turístico el excursionista no va a permanecer, no va a dormir, no va a pernoctar. En relación al alojamiento, vemos que los turistas extranjeros sí utilizan hoteles principalmente. Los turistas nacionales van a utilizar hospedajes que pueden ser hostales o pueden ser otro tipo de albergues. Los excursionistas no utilizan porque no duermen, no pernoctan, están menos de 24 horas en el destino turístico. Y aquí vemos la parte de alimentación. En este caso, los los turistas extranjeros van a preferir restaurantes turísticos que están catalogados como tal y que les va a garantizar de que son establecimientos mucho más higiénicos y con mayor seguridad, ¿no?, en la preparación y en el servicio. En cambio, los turistas nacionales van a utilizar restaurantes no turísticos, que inclusive pueden ser fondas, pueden ser restaurantes de comida rápida o pueden ser inclusive kioscos de comida. En relación a los servicios comerciales, el comercio, las artesanías y otros servicios, los tres grupos de estos rubros de mercado, ¿no?, es decir, turistas extranjeros van a hacer uso del comercio, los turistas nacionales lo mismo. El turista nacional puede comprar artesanías, el turista extranjero comprará artesanías, pero no muchas porque no tiene mucho peso para llevar su equipaje y regresar a su lugar de origen, que es en otros países.
y el excursionista por lo general compra muy poco. ¿Cómo funciona el modelo de gestión de turismo sostenible para el desarrollo local? En este caso se han incorporado 4 componentes que se deben desarrollar y es el primero, la planificación y la gestión que deben desarrollar los municipios. Tienen que establecer la gestión local, las herramientas de gestión de planificación que van a establecer y el fortalecimiento de las capacidades. Es decir, fortalecer esas capacidades que tengan, si tienen en el atractivo, cuáles serán sus productos estrella, en este caso, dentro del destino turístico. En el componente 2, tenemos el acondicionamiento territorial para fines turísticos. Es en este caso lo que hemos visto también nosotros en nuestros temas. Hay que hacer un ordenamiento territorial y decir, este espacio seguramente que es la mancha urbana va a aumentar en 5 años. Este es el sector industrial o ganadero. Este es el sector pecuario. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar la parte del espacio turístico? ¿Dónde se van a acondicionar los espacios turísticos? Entonces el municipio tiene que hacer una adecuación de los espacios con fines turísticos y tiene que crear asimismo un sistema de información turística de estos espacios y del destino. En el componente 3 va a lograr hacer un desarrollo de los productos y servicios turísticos. Y lo que nosotros también decíamos, ¿no? En nuestros temas anteriores, que tiene que desarrollarse productos turísticos según la demanda, viendo la demanda. ¿Qué pide la demanda? ¿Qué dice el perfil del consumidor turista? ¿Quiere atractivos turísticos de carácter cultural? Pues veamos si esas zonas en los municipios, ¿no? Tienen o no esos atractivos culturales que pide el turista, ¿no? Luego tienen que fortalecer sus servicios y tienen que buscar mejorar la calidad de sus servicios turísticos porque la calidad va a establecer necesariamente, es decir, la nivel y el grado de satisfacción de los turistas. En el componente 4 tenemos el posicionamiento y articulación comercial. En este caso, el municipio va a tener que desarrollar la imagen o marca de ese destino turístico. Van a tener que lograr el posicionamiento de ese destino turístico como marca y luego tendrán que hacer una articulación en el contexto comercial, ¿no? Es decir, quienes se van a beneficiar más de la actividad turística dentro de la cadena, es decir, qué eslabones, los hoteleros, los restauranteros, los guías, etcétera. Dentro del análisis de las variables estratégicas, establecen de que el plan que debe elaborar el municipio debe tener en su tema número 1 va a ser la planificación y gestión local, y esto va a tener que ver y desarrollarse la rotación de personal en su diagnóstico, cómo está el personal actualmente, la existencia de áreas turísticas, existe o no un área turística muy bien definida y trabajada, la asignación de presupuesto, es decir, si el municipio está asignando o no un presupuesto anual para las actividades turísticas que se están llevando en esa región. Lo mismo en el tema número 2 es el acondicionamiento territorial para fines turísticos, es decir, hay senderos y estos senderos no están identificados, hay paneles en mal estado o no, cómo está la señalización, la interpretación y la orientación en los senderos ecoturísticos. Ese diagnóstico en su tema 3 también debe elaborar un desarrollo de productos y servicios. Es decir, tendrá que identificar cómo está la atención al cliente, es mala, es buena, la apertura de negocios, se requieren o no apertura de nuevos negocios, nuevas inversiones privadas y el mayor número de pernoctaciones. Deberán buscar de que se tiene que tener el mayor número de pernoctaciones. A mayor número de pernoctaciones, si por ejemplo en una noche y 2 días, y en esa noche duerme el turista en un establecimiento de hospedaje, nosotros llamamos pernoctación. Entonces, si gasta $50,
Entonces hay que buscar de que el plan direccione a una, decíamos, lo mismo que habíamos visto en otros nuestros temas, ¿no? De que haya mayor pernoctación. Al mayor número de pernoctaciones, mayores ingresos económicos. Entonces, si el turista va a pernoctar 2 días, en este caso va a pernoctar 2 noches, van a ser 3 días y 2 noches, y el turista va a gastar, en vez de que gaste 100, va a gastar, en vez de que gaste 50, perdón, va a gastar $100, ¿no? El posicionamiento y la articulación comercial, cómo está el negocio del turismo, y el subsistema tiene que ver si hay inversiones para la publicidad o no hay, faltan o no faltan, ¿no? Luego, dentro de los subtemas, estamos viendo que en la dotación de personal no se ha puesto nada. En la existencia de áreas turísticas no hay datos consignados. En la asignación de presupuesto establece, para un caso de que sí se necesita un aumento, los presupuestos asignados a actividades de turismo. ¿Quiénes son los sujetos? Es el presupuesto que tiene que estar asignado a actividades de turismo, y cuáles van a ser las variables. En este caso, el aumento del presupuesto asignado a la actividad turística por parte del municipio. En los paneles en mal estado se han identificado que hay paneles de mal estado, hay que hacer un mejoramiento. Los paneles de interpretación están en mal estado, entonces la variable se tiene que mejorar los paneles de interpretación. En relación a la mala atención al cliente, en la condición de cambio, se ha identificado que se ha incrementado. Hay quejas de los visitantes en relación a los restaurantes. Entonces, la variable va a establecer el incremento de quejas de visitantes a los restaurantes. La condición de cambio va a buscar, en este caso, la oportunidad. El sujeto será las inversiones privadas, y ¿cuál va a ser la variable? Las oportunidades de inversiones privadas, motivar a que las inversiones privadas del sector privado en ese lugar, en ese distrito del municipio, puedan ser realizables, ¿no? En relación al mayor número de pernoctaciones, hay que buscar un incremento. ¿De qué? De pernoctaciones. Los sujetos van a ser los turistas, y la variable va a ser el incremento de las pernoctaciones. Por eso que la identificación de los principales actores son los actores públicos, que en este caso serían las municipalidades. Como actores públicos también tenemos a los gobiernos regionales. Hay que ver, y tienen que los municipios, en este caso, listar cuál es el rol, cuál es el interés que tienen y la relación ideal que estos deberían desarrollar. En relación al sector privado, cómo están las asociaciones de artesanos, cuáles son sus funciones, cuáles son los intereses que estos tienen, ¿no? Y la relación ideal que se busca. En relación al gremio hotelero, es decir, la cámara hotelera, las cámaras hoteleras, cómo están las funciones de estas, cuáles son los intereses que deben perseguir estos, y cuál es la relación ideal que se busca, ¿no? Los centros de formación turística, dentro de los actores sería en este caso la sociedad civil, en este caso universidades, escuelas de formación turística, cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, cuáles son los intereses que se tienen y cuál es la relación ideal. Y los organismos no gubernamentales, cómo están participando, cuál es su función, cuáles son sus intereses y cuáles son sus relaciones. No nos olvidemos de que el Perú es uno de los países de Sudamérica que más ha, como Estado, es decir, ha priorizado la actividad turística. La influencia sobre las variables, vamos a ver las municipalidades y las cámaras de comercio, sus variables, el aumento del presupuesto asignado a la actividad turística por parte de los municipios, del gobierno local y también de la Cámara de Comercio, y los actores que influyen de manera directa como colaboradores en este presupuesto pueden ser la Asociación de Artesanos, ¿no? En el sector hotelero, las oportunidades de inversión privada, las variables. Lo que se está buscando es de que pueda haber mayor inversión del sector hotelero privado, y los actores y que van a colaborar en esto va a ser el municipio, otorgando un plan de desarrollo turístico bajo la metodología de cadenas productivas, de que sea real, sea oportuno y que sea verídico, ¿no? Lo mismo a la Cámara de Comercio. Luego tienen que responderse estas preguntas para ver si realmente ese distrito de ese municipio tiene vocación turística, ¿no?
¿De qué manera aporta o aportaría a la actividad turística al desarrollo económico, sociocultural y ambiental de la localidad? Entonces, estas respuestas nos van a determinar cuál es la vocación, si hay o no hay vocación turística de ese sector. ¿Cuál es el destino al que el distrito se encuentra articulado? Es decir, ¿a qué distrito se encuentra articulado cuál es el destino turístico? ¿A qué distrito o a qué municipio se encuentra articulado? ¿Cuál es el rol de la localidad en la actividad turística? Es decir, en la ciudad emisora, la ciudad es una ciudad de soporte, posee el atractivo de anclaje de un destino, otro, el nivel, es a nivel regional, es decir, ¿qué características tiene ese destino turístico? Luego, ¿cuáles son las principales razones por las cuales el distrito tiene posibilidades para desarrollar el turismo como actividad dinamizadora de la economía regional? Entonces, ¿cómo piensan de que para que tenga vocación turística, como ellos piensan que van a dinamizar la actividad económica local, van a generar fuentes de trabajo, puede ser turismo de aldea, es decir, eso hay que establecer. ¿Y cuál es el ámbito principal que los hace diferentes y permite al distrito impulsar su potencial turístico? Es decir, ¿cómo se diferencia un distrito turísticamente de su competencia, que es el otro destino? Puede ser por los atractivos, puede ser por el servicio al cliente, puede ser por la infraestructura, etcétera. En el análisis general del territorio hay que hacer una revisión documental de la gestión del distrito, provincia, región, documentos de otros sectores, ¿no? Lo que decíamos, la información secundaria es fundamental para elaborar un diagnóstico, un plan y un diagnóstico. Es muy importante realizar entrevistas, por ejemplo, el análisis territorial, entrevistas a los gerentes de obras, de infraestructuras, así en cada uno de los ítems requeridos. Por ello, podrían realizarse a funcionarios de caminos, líderes o personas del distrito que conozcan realmente la realidad de ese distrito, de ese lugar y vean realmente cómo son sus potencialidades. Dentro de la oferta turística hay que hacer una revisión de los datos secundarios, fuentes secundarias. Si no se cuenta con fuentes secundarias, con información de libros, de textos, etcétera, realizar un inventario de los servicios, considerando fichas de recolección de datos, es decir, fichas de inventario, lo que habíamos visto también en teoría, ¿no? Es importante la realización de entrevistas a los involucrados en la actividad turística, en este caso son los dueños o administradores de los servicios de alimentos, de los hoteles, a los guías, de los agentes de viajes, de los artesanos, el alquiler de servicios, productos, entre otros. De la misma forma, realizar una entrevista a los agentes de viajes que se encuentran en el distrito o en el destino turístico. Ellos nos brindarán información muy relevante sobre cómo venden el producto turístico, qué le falta al producto turístico, qué se debe incorporar dentro de ellos. Dentro de la demanda turística, revisar información de pernoctaciones, es decir, si en el distrito turístico debe haber una información, un cuaderno de datos donde se registran los establecimientos de hospedaje o donde se venden los tickets de los atractivos, debe haber un registro de información, si son hoteles de pernoctación, el arribo, la fecha de ingreso en los atractivos turísticos, museos, miradas, cascadas, centros arqueológicos, fincas, etcétera. Se recomienda realizar cuadros comparativos con la información obtenida, por ejemplo, en los últimos 5 años. Es decir, ¿qué pasó hace 5 años atrás? ¿Qué es lo que pasa este último año? ¿Cómo es el comportamiento? Y esto nos va a determinar las proyecciones a futuro. Cada municipalidad deberá de realizar el perfil de visitante, lo que decíamos, ¿no? Es fundamental conocer el perfil del consumidor turista para saber qué tipo de turistas ingresan, si son nacionales, son locales, son internacionales y cuál es su perfil, su gasto, etcétera. Se sugiere un promedio de 200 encuestas a turistas para desarrollar esto. En un caso, el distrito, si no cuenta con una demanda real, deberá realizarse una encuesta a la demanda potencial. Ello implica realizar encuestas en él o los lugares de origen de los turistas. Si, por ejemplo, queremos elaborar bajo esta metodología nosotros el plan de Tarata, identificamos que la mayor parte de los turistas son locales, tenemos que venir a Cochabamba, al cercado, a poder
entrevistarlos y saber las características y el perfil que tienen estos. Luego hay que hacer un análisis comparativo. El distrito deberá compararse con otros distritos, lo que decíamos, ¿no? Con las características similares y que se encuentren ubicados cercanos a él. De esta forma, iniciará una serie de comparaciones en diversos aspectos que determinará quién posee mejores condiciones en cuanto a ubicación, infraestructura básica, zona de soporte, atractivos, servicios, etc. Finalmente, el distrito reconocerá sus debilidades y sus oportunidades, o sus falencias, decíamos, ¿no? Debilidades, falencias y sus oportunidades, que les permitirá determinar estrategias para desarrollar e invertir en de esta forma, trabajará para ser más competitivo con otros distritos en un mismo destino turístico. Este documento fue pasado a aquellos municipios que tenían cierta vocación turística en el Perú para verificar el cumplimiento de la actividad 4 de la meta 38. Las municipalidades deberán enviar por correo electrónico la siguiente información: documento en versión digital, editable en Word, que contenga el desarrollo del diagnóstico del plan de desarrollo turístico local. Anexos, documentos sustentatorios como fichas de inventario, fichas de planta turística, directorio de base de datos, encuestas, etc. Consideraciones para el envío de la información por correo electrónico a esta dirección, indicando asunto, región, distrito, actividad 4. Plazo máximo para el cumplimiento de esta actividad hasta el 30 de julio del 2017. Eso significa de que todo lo que hemos avanzado anteriormente está en estrecha relación a lo que son planes reales. ¿Preguntas? No, Lice. Perfecto, gracias. No nos hemos equivocado en la parte teórica. Entonces realmente estamos corroborando con un